Nos acompaña en esta oportunidad el subsecretario general de la Procuraduría, David Díaz, con quien vamos a hablar de la reciente conferencia de prensa realizada por 4 fiscales anticorrupción, ¿cierto? La semana pasada. Vamos a comenzar. Caso Odebrecht, dice la prensa en una información publicada ayer, 9 acuerdos para llegar al fondo de la trama. Este proceso ya ha llevado a la conclusión de 9 acuerdos, señor subsecretario. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan. Definitivamente, Álvaro, este es un caso importante para el país, un caso histórico donde el Ministerio Público ha avanzado una investigación no antes vista. Y, en efecto, una de las herramientas principales, importantísimas para poder lograr y desarticular una organización criminal como la que hoy nos enfrentamos, ha sido el acuerdo. Y hay que recordar que esto inicia con un acuerdo, principalmente con Brasil. ¿Con la empresa? Primero con el país y las autoridades brasileñas. Ok. Esto es porque Brasil antes ha hecho un acuerdo con la empresa, uniéndose también Estados Unidos y Suiza, y ese acuerdo ya involucraba la posibilidad de tener cierta reserva, incluso de colaboración internacional. De manera que Panamá, la Fiscalía de Panamá, la señora Procuradora, tuvo en su momento que firmar un acuerdo con el resto de los fiscales de la región involucrando este caso con las autoridades brasileñas con el propósito de asegurar que este compromiso que había adquirido la empresa con estos países se hubiese a cumplir en nuestro país o en los países donde tuviesen investigaciones como esta. Y esto representa la posibilidad de que la empresa, desde la perspectiva de la colaboración que brindó en estos países, pudiese permanecer funcionando y que los países, es decir, Panamá y los demás, pudiesen respetar este acuerdo que involucraba en principio la imposibilidad de procesar a los brasileños que tuviesen alguna relación en Panamá y también la posibilidad de que de esa manera pudiésemos desarrollar Panamá un acuerdo con la empresa y en el marco de ese acuerdo iniciar una colaboración internacional, comenzar a recibir información ya sea de las autoridades brasileñas y de otros países, como también de los colaboradores y miembros de estas empresas. Una especie de pirámide. Así es. Esto como base de la información para generar el caso. Okay. Ello nos lleva a entender cómo funcionaba la estructura, lo que nosotros llamamos caja 2, es decir, una caja no contabilizada de pagos, y que esta caja iba a proveer las coimas a los beneficiarios final, funcionarios y demás personas. Con eso involucra también trazabilidad, información financiera, dónde se pagaban, en qué sociedades se realizaban los depósitos e identificar los beneficiarios finales, pero antes los beneficiarios finales están las personas que prestan nombres, las personas que de alguna manera nosotros le llamamos testaferratos. Las personas. ¿Hay evidencias claras de todo eso? Y de todo ello hay evidencia clara e incluso el segundo nivel de acuerdos, que ya son panameños, personas que conocen a los beneficiarios finales y que han aceptado y han dicho, sí, yo usé mi nombre, yo puse mi cuenta para mover dinero de la empresa o de Caja 2 de Odebrecht a esta persona que es el beneficiario final. Pero antes de llegar a esos prestanombres, se llegó a un acuerdo con los ejecutivos de la empresa. Así es, así es. Es la fase que hablamos inicial. Que ahí estaba el señor Ravelo, estaba el señor Rodríguez, estaba el señor Suárez, y eso fue incluso producto, se llegó a una audiencia. Yo recuerdo haber estado presente en esa audiencia en la Corte Suprema de Justicia, donde estuvo la fiscal Zuleika Mur. Correcto, el 9 de noviembre del año 2017 se celebra esta audiencia con el propósito de validar, homologar los acuerdos que se llevó a cabo con la empresa y con las personas que usted ha mencionado. Que estas personas son una que reconoce e identifica a quién le entregó el dinero y otras que representan el grupo de Caja 2, los estructuradores, los que trabajaban en esta organización o en esta estructura paralela de la empresa. Ok, ahora vamos a el tema de la conferencia de prensa. Posterior a esa conferencia de prensa que yo pudiera calificarla como una especie de gran resumen de todo lo que ha sido el caso Odebrecht, desde el primer día hasta la fecha. Pero, mire, han salido muchas cosas, yo quiero tocarle estos temas posterior a esa conferencia. Por un lado, críticas a la fiscal Zuleika Mur. Hay gente diciendo que por una
pulsera que tenía la fiscal, ella anda en temas de santería. ¿Qué dice usted de esto? Bueno, es lamentable porque esta es una de las mentiras que le tocan a los fiscales, a los miembros del Ministerio Público, inclusive a la señora Procuradora. Y aprendimos algo hace muchos años, y es que cuando se acaban los ataques objetivos o cuando las personas deciden ya no defenderse porque no tienen cómo defenderse objetivamente, vienen los ataques a las personas, y incluso con mentiras. Yo lamento porque escuché algo de esto y le comenté a la fiscal, y me dice: David, imposible, imagínate que esa pulsera, ella es devota de San Judas Tadeo, dice: esa es la iglesia donde me casé, es la iglesia donde participo en un grupo específico de la iglesia, porque cada quien tiene derecho a fortalecer su fe de la manera que encuentre. Y ella, saliendo ese jueves en la mañana, siempre usa la pulsera. Su hijo más pequeño, quizás viendo que su madre salía en una circunstancia de trabajo, pensando en lo que tenía que hacer ese día, le dice: mamá, recuerda ponerte la pulsera. Y el niño se la lleva, y por eso ella ese día lleva esa pulsera. Y es un recordatorio de quien ella dice ser devota. Me dice: David, yo soy una mujer católica, que me afirmo a mi fe, pero que lamentablemente en la circunstancia en la que se encuentra le toca ser presa de estos ataques. Yo me he encontrado con algunos memes y algunas circunstancias que me parecen ofensivas a la mujer, ofensivas a la persona, que no son necesarios en este marco. Yo creo que están los sistemas de defensa, las posibilidades de las personas presenten recursos, o que digan: yo no soy, yo no fui. Ese es su derecho, que las personas se defiendan, pero que ataquen a la persona en su condición de mujer, que la ataquen por quién es ella o por qué tiene puesto, yo creo que es muy bajo, y lamentamos estas circunstancias. No es la primera vez que han salido señalamientos de las 4 fiscales, incluyendo también a la señora Procuradora, y que nosotros rechazamos, porque creemos que nosotros somos un país que desde muy niños a todos los varones nos han enseñado a respetar a las mujeres, a tener, y sobre todo ahora se acerca el Día de la Madre, y todos en esta fecha recordamos a nuestras madres, recordamos a nuestras esposas como grandes mujeres, como mujeres virtuosas, pero resulta que en el marco de la debilidad de ser acusado o de la responsabilidad que se tiene de ciertos delitos, sale a relucir esta situación mala que tiene a veces el hombre, y comenzamos a señalar a las personas por condiciones que no son ciertas. En la conferencia, la percepción ciudadana es que, por ejemplo, nada ocurrió o ha ocurrido en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela en relación con el tema Odebrecht. Todo ocurrió antes del gobierno del presidente Varela, en el caso del gobierno del presidente Martinelli, y que por ahí se habla de que quizás también el caso del presidente Torrijos, no sabemos. Pero cuando se habla de Dubois, la respuesta es: no tengo pruebas de eso, a pesar de que hay una confesión de que sí recibió dinero de la empresa Odebrecht. Explíqueme eso, cuando aquí hay un dicho a confesión de parte, relevo de prueba. Muy bien, eso es importante y que podamos explicarlo en detalle. 2 cosas a decir. Primero, con respecto al periodo de este gobierno, de lo que se habla en la primera parte de su pregunta. Las fiscales explicaron con mucha claridad el periodo en que funcionó Caja 2, y esto se origina a la manera en que se desarrolló en primera fase lo que se conoció como la operación Lava-Auto o Lava-Jato en portugués. Ello llevó a que los fiscales y la Policía Federal conociera de información a través de inteligencias y capacidades de entrar a los sistemas, conocieron sobre la información que estaba pasando con Petrobras, que era la empresa brasileña. Y allí encuentran pagos también realizados por la empresa Odebrecht. Y comienzan a conocer cómo funcionaba esa estructura. Desde que eso ocurrió, se desmantela esa estructura, todas estas personas pasan a ser colaboradores y se desarticula. Ya no hay forma de hacer pagos a través de esa estructura, de la Caja 2. Y eso cuando deja de funcionar Caja 2, en el 2014. Mediados de 2014, eso está en todos los medios de comunicación. De esa manera, nosotros tenemos que entender que tenemos 3 periodos en efecto en el que Odebrecht estuvo en Panamá. En el primer periodo hay aproximadamente 3 proyectos, en el periodo del gobierno anterior hay, creo, si no me equivoco, 13 proyectos, y en este gobierno van 5 proyectos. Sin embargo, el funcionamiento de los pagos de coimas se generó hasta el 2014,
Por tanto, información de trazabilidad hay un sistema, conocemos todo un sistema se llama Drowsy, el sistema encriptado de comunicación, donde se hacían las órdenes de pagamento. No existe un registro de este periodo, pero porque precisamente en ese periodo ya Caja 2 no funcionaba. Pero Es la importante noticia aclarar. de la prensa del 11 de diciembre del 2017 de Eliana Morales Gil dice: Carlos Dubois, gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen y tesorero del oficialista Partido Panameñista, en ese entonces admitió el lunes 11 de diciembre que en el 2008, cuando fungía como subtesorero del colectivo, pidió una donación a la constructora Odebrecht. En efecto. 2008. 2008. Entonces, esta es la segunda parte de la pregunta. La primera respuesta era para responder hacia los periodos y las obras. En ese caso en particular, se habla de que hubo una confesión. Lo primero que hay que decir es que el principio que usted ha hecho mención es un principio procesal y que funciona dentro del proceso. Las fiscales hasta este momento, inclusive todo lo relacionado con ese periodo, es una información que estamos en desarrollo, por eso hablamos, estamos a 20% de terminar, o sea, 80% de avance a 20% de terminar. ¿Y esto qué significa? Que esa información es lo que ella ha tratado de explicar y lo que trató de decir en la conferencia. Nosotros estamos recabando la información. ¿Y qué información necesitamos? No solamente que un periódico mencionó que él dijo que, sino la información de trazabilidad, que es lo más importante en una investigación de blanqueo de capitales y en una investigación de la calidad de la que tenemos. Es decir, necesitamos recabar la información de en dónde se hizo los depósitos, de quién es la empresa, si él es el representante legal de la empresa, si hay una persona en el medio, y todo ello se constituye como elementos importantes en el expediente para la formulación de cargo. ¿Qué ha pasado? Que bueno, pues se hizo una pregunta sobre un tema que está en curso en ese momento, pero no podemos decir, bueno, mi estrategia, señor periodista, mañana va a ser que yo voy a incorporar esta nota, porque es información que en este momento tenemos que ir procesando. ¿Qué le puedo decir? Nosotros nos hace falta culminar 20% de nuestra investigación y justo está radicado en ese periodo, porque también ese periodo tiene algunas complicaciones que me debo reservar por estrategia del proceso. Estamos hablando de 2008. 2008, 2006, 2009. Era el gobierno de Martín Torrijos. Claro, así es. Del PRD en ese Así momento. Así es. Este dinero, dice la prensa, se usó para pagar deudas que tenían producto de la elección primaria, donde Juan Carlos Varela se enfrentó a su copartidario Alberto Vallerino para obtener la candidatura presidencial de las elecciones del 2009. Así es. Entonces, pudiéramos estar hablando de que hay otros candidatos también y políticos que pudieran estar involucrados en este tema. Sí, y lo hay lamentablemente, y digo lamentable porque a nosotros se nos presenta con un obstáculo dentro de la investigación, son los fueros penales, electorales. Cada vez que nos presentamos ante las necesidades de avanzar en una investigación en donde alguien, en dos circunstancias, o porque es un político tradicional o porque producto del proceso se hacen políticos, porque también tenemos casos como ese, tenemos que hacer y cumplir el debido proceso y solicitar al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero. Entonces, sí, en efecto lo hay. Lamentablemente no podemos hacer mucha explicación porque hay algunos fueros que no se han levantado y algunas solicitudes pendientes que realizar. El caso del señor Lazo, persona llegada a la actual administración de gobierno, tampoco se menciona en esta conferencia de prensa. Sin embargo, se han dado detalles periodísticos muy importantes que hablan de su vinculación con la empresa Odebrecht en algún momento dado. Eso ha salido en los medios de comunicación. Es correcto, y yo quiero recordar, yo estuve ahí en la conferencia y le presté mucha atención a la explicación de las fiscales, y me parece que de manera muy clara las fiscales señalaron que el señor a que usted se menciona hace referencia fue indagado por la Fiscalía en este proceso. ¿Qué quiere decir esto? La fiscal le formuló cargos por el delito de blanqueo de capitales, lo llevó a la Fiscalía y lo sometió a los rigores de la indagatoria. ¿Y qué ocurre en esa circunstancia? Él explica que los mismos hechos que se le han planteado en sus cargos, es decir, en la providencia indagatoria, estos mismos hechos ya él había sido investigado en 2 ocasiones. La fiscal concluye su diligencia y solicita la información a la que hace referencia el señor. Y en efecto, hubieron 2 investigaciones. Una investigación que desarrolló la Unidad de Análisis Financiero, donde en esta investigación, según lo que reporta el mismo expediente, se tuvo información sobre las cuentas de este señor y su hija y otras personas más, se llevaron al análisis
en la unidad y también se envió a la Dirección de Investigación Judicial, a la DIJ. La DIJ hace un requerimiento a la Procuraduría General de la Nación, en ese momento regentada por la licenciada Ana Belfon, pidiéndole la asignación de un fiscal para poder recabar la información. Esta circunstancia no se da y se aplica lo que se conoce como un principio de oportunidad. Luego de esa recomendación, la DIJ no logra avanzar porque no le asignan a este fiscal y ella decide aplicar un principio de oportunidad porque a su juicio, con la información que había recabado, no había elementos suficientes para investigar y se archiva el caso a través de ese principio de oportunidad. La segunda se generó a través de recortes periodísticos. Un diario en Miami y un diario nacional hicieron reportes que hablaban de pagos a campaña o de donaciones a través de esas cuentas al candidato del panameñismo de ese momento, al candidato presidencial del panameñismo. Y eso generó inmediatamente otra investigación que también se archivó en el despacho de la señora procuradora Ana Belfon. Entonces, esta circunstancia genera el planteamiento del señor en el momento en que está vendiendo su descargo y dice, ya yo he sido investigado por esto. La fiscal, el 9 de noviembre del 2017, en audiencia, hace mención de que los hallazgos de nuestra investigación por Odebrecht también nos llevan a este señor, pero que él ha relatado que ha sido investigado por estos hechos y sus cuentas han sido verificadas, analizadas, investigadas en dos ocasiones y por eso él exige no ser investigado una tercera vez. Esa es la circunstancia del caso. Por tanto, decir que no se le ha procesado no es cierto porque él está procesado. En este momento él es uno de los imputados. De las 76 personas que menciona la fiscal, él es uno de esos 76. O sea que es cierto que es imputado, que se ha hecho una tercera investigación por los mismos hechos y lo que ella ha planteado por transparencia es esto lo tenemos de esta manera precisamente porque sabemos que es un tema que la población, los medios de comunicación, la ciudadanía en general le interesa conocer y hemos querido ser transparentes en explicar la circunstancia en la que se encuentra ese caso. Doy un paso atrás. ¿El señor Dubois ha sido imputado en este caso? No. ¿No a este momento no. ¿Indagado? A este momento no. ¿Todavía? Así ¿Ha dado declaración? No. Precisamente por eso digo, lo único que tenemos es el recorte y por eso menciono, no ha sido... Y su propia confesión. No ha sido, porque es la confesión en los medios de comunicación, no la confesión procesal, y no ha sido ni indagado ni procesado como parte de los grupos pendientes que tenemos de ese periodo. Porque recuerde que he mencionado, nos falta el 20% y ese periodo tiene sus complicaciones, que por razones obvias no lo puedo mencionar, pero que se encuentra dentro de ese periodo y que hay 20% que debemos alcanzar y lo explicamos en un cuadro. Tenemos clara, incluso ya tenemos 2 personas que han colaborado o que ya están señaladas para poder aclarar muchas cosas de ese periodo. Yo veo otra noticia que tiene que ver con Lazo y Ana Belfon, la exprocuradora. Dice, mentiras surgidas de un rejuego de datos e informaciones imprecisas mostradas en el reciente informe de la Nación parece ser la estrategia de las fiscales anticorrupción, dice el medio del Panamá América, para justificar la no investigación en el escándalo de Odebrecht. Jaime Lazo ha llegado al presidente Juan Carlos Varela, quien dice esta publicación recibió 10 millones de la empresa brasileña. En rueda de prensa realizada el Ministerio Público 29 de noviembre para que la Fiscalía Especial Anticorrupción revelara los avances de las investigaciones, se dio una explicación para justificar la salida de Lazo de esta investigación. Aquí habla de Ana Belfon, quien señala en esta nota que, aquí lo tengo, fiscal Moore miente, manifiesta la exprocuradora Ana Belfon. ¿Por qué Belfon rechazó las declaraciones de la fiscal Moore de manera enfática? ¿De dónde saca esa señora que el señor Jaime Lazo fue investigado? Ese señor jamás concurrió al Ministerio Público en mi gestión, ni nunca se le tomó declaración. No obstante, explicó que sí llegó a su despacho información por depósitos sospechosos de la UAF y tal como establece el procedimiento lo remitió varias veces a la División de Investigación Judicial para que se judicializara, pero la UAF no quería investigar y lo devolvió varias veces, reveló. Bueno, le reitero algo que me parece importante que se quede muy claro. Primero, que el señor sí es procesado dentro de la causa Odebrecht, o el caso Odebrecht. Él es imputado, reitero, fue indagado. Decir que no ha sido investigado es decir lo contrario y es algo procesalmente que estamos tratando de explicar y las fiscales lo dijeron en su momento. El señor fue investigado o es investigado, fue indagado
y que en este momento forma parte de uno de los procesados, una de las personas señaladas o investigadas en la investigación. Lo que la fiscal explicó de manera muy clara es que hay una resolución del 27 de junio, 3 días antes del 1 de julio, donde se firman 2 archivos de la causa relacionada con las cuentas del señor y supuestas donaciones a el candidato a presidente del Partido Panameñista. Esa es la explicación, es decir, ha sido transparencia en decir qué dice la información, de qué fecha fue, para que la gente pueda saber. Yo creo que me parece a mí que la ex procuradora de alguna manera clara debe recordar que firmó eso el 27 de junio del 2014. ¿Se ha solicitado sobrecimiento, se ha solicitado archivo del caso o llamamiento a juicio en el caso del señor Lazo? No, el caso se encuentra tal cual se Vigente. explicó, está vigente, es un procesado, fue indagado, hay una providencia indagatoria en su contra. Es más, lamentablemente tengo que recordar que su providencia indagatoria, por algunas razones que no comprendemos, estuvo por los medios de comunicación. ¿Y cuándo fue esa indagatoria? Fue una indagatoria de este proceso. ¿Él es imputado entonces? Es imputado. Ok, ahora bien, le pregunté hace un rato, vuelvo y le retomo la pregunta, hay varios políticos en este tema involucrados, pero algunos de ellos tienen fuero electoral. Así es. ¿Cómo van a hacer ustedes entonces? Hemos hecho las solicitudes de levantamiento del fuero, algunas se han rechazados. Sin embargo, nos llega información internacional, nos llega información bancaria pendiente que hemos estado requiriendo, confirmando más datos, y ante esa circunstancia toca a la fiscal reiterar al Tribunal Electoral que tenemos una investigación y que necesitamos avanzar en lo que respecta a estas personas. Y nos tocará seguir solicitando el levantamiento de los fueros. ¿Hay gente del PRD, del gobierno 2004-2009, en problemas en este momento o que aparecen en este caso, en el 20% ese? Los datos que tenemos hasta este momento, producto de las órdenes de pagamento que hemos recibido de la empresa y de los colaboradores y la información financiera que estamos recibiendo y corroborando, nos señalan que en ese periodo hubo un pago de 5.5 millones de dólares en coimas. Y eso nos tenemos que hacer, individualizar cada uno de estos pagos, determinar el mecanismo que se llegó o que se utilizó, ya sea si se usó un testaferro, si se usaron algunas empresas. Yo creo que las empresas se mencionaron en la gráfica, ahora mismo no las recuerdo, y ver quiénes están detrás de estas empresas. ¿Pago a funcionarios de la administración 2004? Así es, y lograr entonces la identificación. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, según la información que nos señala el colaborador, se le pedía que se le hiciera el pago a determinada sociedad, y es probable que él no tenga conciencia en ese momento de justamente quién es el que está atrás de esa sociedad, porque hay toda una estructura jurídica que se encuentra que es lo que tenemos que hacer en nuestra investigación. Separar toda la estructura jurídica, identificar quiénes están detrás de esa estructura para encontrar a los beneficiarios finales. ¿Del 2014 al 2018 también se está investigando? Sí, importante. Recordando lo que acabo de mencionar sobre que no había caja 2, igual las fiscales decidieron abrir una investigación por cada proyecto, porque no podíamos obviar que quizás no había coima o pudiese haber otra estrategia, otro mecanismo. Así que nosotros abrimos una investigación de cada proyecto. Los proyectos actuales hemos requerido el apoyo de la Contraloría General de la República. La Contraloría ha indicado que en algunos de estos proyectos es necesario avanzar más para poder hacer un análisis específico de si hay algún tipo de lesión al Estado. Pero todos estos proyectos se encuentran en esa circunstancia y le tenemos informes de auditoría y además el análisis específico de qué pasó en ese proyecto, cómo se hicieron los pliegos de cargo y la circunstancia contractual de estos casos. Hay que destacar algo muy importante, que todo esto que está pasando de los acuerdos se sustenta principalmente en la reforma al Código Penal que se hizo hace un par de años atrás, que permitió este tipo de acuerdos de pena. En principio, el Código Procesal Penal que promueve en Panamá el sistema penal acusatorio nos da la oportunidad de tener una serie de principios. Sin embargo, este caso se lleva en el sistema inquisitivo mixto. Lo que generó fue la creación de una ley especial, una ley de acuerdos que nos permitió
en enero del 2017, iniciar una posibilidad de tratar todos estos casos inquisitivos o mixtos inquisitivos y promover, como dice el Código Procesal Penal, métodos alternos de solución de conflicto como es el acuerdo de pena y el acuerdo de colaboración. Un ingrediente adicional y reciente fue la llegada a Panamá de Mauricio Cor, que estaba siendo requerido por la justicia panameña. ¿Cuál fue el papel del señor Mauricio Cor en todo esto y a quiénes le prestó servicio él? Nosotros hicimos unas gráficas que lo identifican, si no me equivoco, en 2 estructuras específicas. 12. En 2 estructuras. 2. Es decir, 2 estructuras que llevan a 2 o a un grupo de beneficiarios finales. 2 líneas de acción. Definitivamente él era una pieza clave en la investigación porque a través de él se hicieron compras de bienes, inmuebles, también se logró mover mucho dinero. Y cuando usted tiene a un estructurador financiero y jurídico del lado de la colaboración, definitivamente que su investigación se hace mucho más fuerte. Porque no solamente le va a brindar los datos de quién es el beneficiario final, sino también le va a decir cómo funcionaba, cuál era la estructura, e incluso, en el caso de él, la posibilidad de reconocer que tuvo un beneficio económico y que ese beneficio decide devolverlo, y por esa razón nosotros se aplica un acuerdo de pena con colaboración, es decir, colabora con la información porque a pesar de que el Ministerio Público tiene datos que brinda la empresa y que brinda a los colaboradores brasileños, contar con el que está justo antes de llegar al beneficiario final, definitivamente que quisiéramos nosotros lograrlo en cada uno de los esquemas y hacia allá caminar. ¿Quiénes eran los beneficiarios finales en este caso? Por razones del derecho de defensa, porque tenemos cada una de las personas que conocemos de este tema del derecho, saber que hay un estado de inocencia que tienen todas estas personas. Yo no le puedo decir los nombres, pero sí identificamos en cada una de las líneas cuáles fueron los aportes que él dio. Pero lo que sí le puedo decir es que todas las personas que recibieron a través de este colaborador están debidamente identificadas y con pruebas contundentes, con pruebas lo suficientemente contundentes para que de alguna manera se pueda acortar el espacio del proceso y estas personas pueden acudir a un acuerdo de pena con el Ministerio Público para acortar el espacio de nuestras investigaciones y comenzar a dar conclusiones inmediatas. ¿Hay gente vinculada al señor Mauricio Cor detenida en este momento? Sí, así es. ¿Y gente por detener? Definitivamente. Y gente prófuga. ¿Y él dio todos los nombres y las pruebas? Así es, así es. Y además se mantiene como un colaborador del Ministerio Público. ¿Cuál es el estatus de él? Él en este momento, si no recuerdo, la semana pasada se le homologó, el mismo jueves me parece que se le validó su acuerdo de colaboración con pena, se le impuso una pena de prisión, no recuerdo cuánto fue, me parece que en 48 meses. Debe ser 48 meses. En ese periodo de pena, el juez tiene la facultad, a solicitud de él, de solicitar un subrogado penal. Un subrogado penal no es otra cosa que un reemplazo de esa pena por días multas o alguna de las que establezca el Código. Y en esa circunstancia, el Estado le impondría una multa o una sanción por el tiempo que no estaría en prisión por el pago de esa pena. Cierro con el caso de los hijos del expresidente Martinelli. Están próximos a una audiencia por el tema de migración allá en Estados Unidos. Creo que será mañana la audiencia. El Ministerio Público tiene en este momento procesos en contra de los dos. ¿Ustedes han hecho algún trámite en estos días por el tema de la alerta roja que se presentó a través de Interpol en el caso de ellos? Sí, en efecto, a través de las Fiscalías Especiales Anticorrupción se hizo en principio una solicitud de extradición. Incluso antes de esta solicitud de extradición se hicieron las alertas rojas a través de Interpol y entendemos que están vigentes, las alertas están vigentes, es un proceso en curso. Cuando usted hace una alerta en la relación con Interpol, usualmente provee de informaciones que actualizan el expediente para que Interpol sepa que el caso está vigente. Recientemente las fiscales reiteraron que el caso se encuentra vigente, está la orden de extradición. Si de alguna manera, por razones de migración, el Estado o los Estados Unidos decide remitirlo deportado a Panamá, pues nosotros nos tocaría como Fiscalía o como Ministerio Público, que tiene una causa, estar a la espera de la llegada de ellos y someterlo a los rigores del proceso. En efecto, son más de un caso que tenemos
y por alguna razón pues tenemos la necesidad de concretar nuestras investigaciones con todos los procesados y con todas las personas investigadas. ¿Se ha dado o ha habido alguna intención de lograr un acuerdo de pena por parte de ellos con el Ministerio Público panameño o de sus abogados? Los abogados en alguna medida siempre han hecho algunos planteamientos. Por parte del Ministerio Público reiteramos que es un deber, lo dice el Código Procesal Penal. El fiscal tiene el deber de buscar los métodos alternos de solución de conflicto. Y entre los métodos alternos de solución de conflicto se encuentra el acuerdo. Es decir, que siempre que en ese caso, en el caso de ellos o cualquier otro abogado tenga el interés de acercarse al Ministerio Público con el propósito de plantear un acuerdo, siempre que este acuerdo se ajuste a la realidad de los hechos, es decir, en el caso de los delitos contra el patrimonio del Estado, tenemos que recordar que hay una afectación del Estado, que este acuerdo debe involucrar la devolución de ese dinero. Y además, también considerar la magnitud de tu responsabilidad dentro del caso. ¿Ellos han manifestado ese interés de llegar a un acuerdo? Los abogados en alguna medida se han acercado a las fiscalías y han hecho planteamientos sobre la posibilidad de un Pero acuerdo. para que ese acuerdo se dé, debe reconocerse la comisión de un delito. No solo eso, deben estar en el país, deben estar acá. No puede hacerse un acuerdo con ellos en Estados Unidos. En la circunstancia que no son nacionales americanos, es decir, es la diferencia como se pudo haber dado con Brasil. Con las personas que se acordó en Brasil, estas personas son brasileños, nosotros no podemos extraditar, los brasileños no van a dejarnos extraditar a un brasileño, no podían salir de su país porque tenían un impedimento y había un acuerdo con Brasil para manejar el tema. Entonces, lo menciono así porque alguien diría, bueno, pero es que sí hicieron acuerdos con brasileños en Brasil, pero las circunstancias eran distintas. No se trata lo mismo de tener un panameño en un territorio donde no tenga nacionalidad, porque puede que tenga nacionalidad, pero en este caso entiendo que no hay doble nacionalidad.